Kate, estamos hablando, en el podcast pasado hablamos de las tormentas que vienen a nuestra vida, por las que tenemos que pasar, que experimentamos a veces de manera espontánea y a veces como consecuencia de nuestras decisiones. Y necesitamos llegar al punto de sentir paz en medio de la tormenta. Esa es nuestra meta y eso es lo que el Señor nos promete cuando leemos Filipenses 4, 8. Dice que podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón. De esa manera es que nosotras vamos a poder vivir y salir de la tormenta fortalecidas en el Señor. Bienvenidas a Mujeres que Creen, un espacio donde nuestras dudas, esperanzas y creencias se entrelazan con la palabra de Dios para descubrir juntas la esencia de lo que significa ser mujer en Cristo. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo nos guían las Escrituras en nuestro caminar diario? ¿Cómo podemos vivir una vida de fe auténtica y profunda, ancladas en la verdad bíblica? Aquí, cada pregunta es una invitación a profundizar en nuestra comprensión de la Biblia y cómo se aplica a nuestras vidas. Es un lugar para descubrir, reflexionar y crecer. Hemos explorado tantas dudas y encontrado tanta sabiduría en las palabras de la Escritura y ahora queremos compartir con ustedes estas reflexiones. Soy Carolina Virgüez y yo, Caterine Barahona. Bienvenidas a Mujeres que Creen. Así que el día de hoy estamos, Kate, muy emocionadas porque vamos a hablar de cómo crear, cómo edificar en nuestra vida, en nuestro corazón, ese muro de salvación que está en Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta y esa es nuestra paz en medio de las tormentas. Imagínate en Amós capítulo 5, 19, hay una descripción de una forma en la que nosotros podemos estar experimentando en nuestra vida esas situaciones que nos acechan constantemente. Y dice, será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso, o como cuando al llegar a casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Y es un cuadro un poco como trágico, pero a veces las personas se sienten así, como que todas se le juntan, ¿sí? Como que viene una y sigue la otra y cuando ya está saliendo, entonces viene la otra. Yo recuerdo, Kate, cuando estábamos en Cali, que se enfermó Tomás y cuando ya estaba sano, aparentemente de una, le dio otra y cuando ya nos picaron las abejas, entonces yo decía, Señor, esto es así como tú lo estás mencionando. Así como primero el león, el oso, la serpiente, ¿y cuándo termina esta tormenta? Sí, y he escuchado de muchas personas y mujeres que dicen, es que las estoy viviendo todas juntas. Es la enfermedad, es la economía, son las relaciones familiares y todo se junta. Y si vemos como el león y el oso son animales, digamos que se encuentran en el camino, son externos, al llegar a casa donde cree que está seguro, lo pica la serpiente. Y esas situaciones muchas veces son las que sutilmente están ahí en casa, como escondidas, ¿cierto? No se ven fácilmente, pero ahí están y nos pican. Y tienen que ver también con las cosas que salen de nuestro corazón, que nos hacen cometer arrebatos de ira, de enojo, de decisiones equivocadas, de salir a solucionar como sea la situación, porque llegamos a esa desesperación. Y son tanto enemigos externos como internos de nuestro corazón. Y también nos recuerda Primera de Pedro capítulo 5, que nosotros tenemos un enemigo que constantemente nos está acechando. Y de esta manera la palabra nos dice, manténganse sobrios, vigilantes y manténganse alerta, ¿sí? Todas estas situaciones que vivimos como tormentas, como lo estuvimos diciendo en el podcast anterior, nos tienen que llevar a pensar que esto tiene un propósito. O sea, esto no es
porque somos los más desafortunados, Pablo el remalas, como decía por ahí, sino que esto ha de cumplir un propósito en nuestra vida porque estamos en Cristo y la palabra nos dice, resistan manteniendo la fe. Es que es en la fe que podemos resistir. Y dice, y entonces él huirá. Esa situación tendrá un momento donde tendrá que huir, se acabará, pasará. Esto no va a ser así para siempre. Y me gusta mucho el verso capítulo 9, que dice que manteniendo la fe resistimos y que así como nosotros, muchos están pasando diversas pruebas y soportando la misma clase de tormentas, pero que después de que haya pasado un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Y esto es justamente de lo que habla ese muro de salvación, que es el que se debe levantar en nuestro corazón. Si bien las tormentas revelan en las crisis de qué estamos construyendo nosotros el muro para proteger nuestra vida, pues esas tormentas, como leímos, que azotan esos muros y los hacen caer, pues Cristo es más misericordioso, que no nos deja solos en el proceso, sino que está y se hace presente con su verdad para hacernos verdaderamente libres, restaurarnos, hacernos fuertes, firmes, estables, y eso es lo que Él viene a levantar en nuestro corazón con su palabra, con su verdad, para tener ese muro de salvación. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué aprendí? Tormenta. Esta situación. ¿Qué aprendí? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo en mi vida acerca de esta tormenta? ¿O será que necesitaré seguir pasar por otra pasando tormenta por ellas hasta que pueda llegar el mensaje verdadero a mi corazón para guiar mi vida a un cambio, a un arrepentimiento genuino? Porque muchas veces, como hablábamos en el podcast anterior, nuestro corazón es tan engañoso que nos hace creer que estamos bien. Pero Dios, que sí nos conoce y sí puede juzgar nuestro corazón, sabe que no es así y sabe que estas cosas tienen que caer de nuestra vida porque nos llevarán es a la muerte y no a la vida que Él nos ha invitado a vivir con Él. Y quiero también leer, Kate, en Santiago 1, a partir del versículo 2, lo que nos dice este escritor bíblico, que es complicado aceptarlo, pero dice, mire, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, lo estoy leyendo en la versión NTV, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y cuando digo que es complicado aceptarlo es porque cuando pasan las situaciones difíciles, lo que menos sentimos, lo que menos experimentamos es alegría. Por supuesto. Hay frustración, hay culpa, hay miedo, hay dolor, hay angustia, tristeza. O sea, todas estas emociones que son contrarias a la alegría y nos cuesta. A todos, cuando estamos pasando por una tormenta, nos cuesta alegrarnos. Y dice en el versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, ninguna prueba es al azar o en vano. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Wow. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Wow. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen.
Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado, y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Esta es nuestra promesa, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman, a quienes lo aman. Cuando sean tentados, bueno, acá podemos seguir leyendo Santiago y nos va a seguir enseñando muchas cosas, pero cuando nosotros pasamos por pruebas, realmente sentimos que nuestro mundo se acaba y en ocasiones hasta nos cuesta orar. Nos parece más fácil sencillamente acostarnos y no hacer nada, aislarnos y no hablar. Aún a veces hasta le reclamamos a Dios porque ¿dónde estabas? ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no hiciste algo? O sea, como que termina Dios siendo el culpable de la situación por la que nosotros estamos pasando. Y si recordamos a Job, pues el libro nos enseña que Job pasó por demasiadas pruebas muy difíciles, realmente en intensidad, un grado muy alto, pero al final él entendió que estaba pensando equivocado de su vida, estaba viendo a Dios de una manera que no era, pero pudo verlo. Y dice el pasaje de Job 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cada vez que pasamos por tormentas, cada vez que pasamos por pruebas, así como lo dice Santiago, como lo dice Job, lo que nosotros vamos es a ver a Dios obrando de otras maneras, vamos a fortalecer nuestra fe en Él y vamos a aprender a que nuestras decisiones no las tomamos solamente guiados por nuestras emociones o por lo que creemos que está bien, Por lo que dicta el corazón. por lo que nos dicta el corazón y la razón, sino por lo que Dios dice. Si leemos, yo no recuerdo, creo que es Job, un pasaje de Job 9 creo que es, cuando ya están entrando en la tierra prometida y Dios les dice que no hagan alianzas o pactos con los pueblos externos. Dijiste Job. No, Josué. Que no hagan alianzas ni pactos con los pueblos externos, y dice la palabra que Josué buscaba a Dios y había recibido la unción de Moisés, pero dice en el versículo, estoy buscándolo, dice en el versículo 9:14, Josué 9:14, dice, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Lo que los gabaonitas les decían aparentaba ser la verdad, aparentaba ser lo correcto, aparentaba que no había ningún problema con creerles, pero no consultaron al Señor. Así que acá nos lleva a darnos cuenta de que cada una de nuestras decisiones, a veces, como tú lo dices, pensamos que es lo correcto, que así debe ser, pero no. Necesitamos consultar más al Señor, edificar nuestro muro en Cristo, que esa muralla sea cimentada en Él, para que nuestra vida no vaya a tener esas tormentas que nos devastan y una tras otra, porque lo que tú mencionabas hace un instante es totalmente cierto. Puede que pase una vez, pero ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? Pero porque otra vez estoy cayendo. Personas que pasan de una relación emocional, sentimental, tóxica a otra, luego a otra y luego a otra, y entonces la conclusión es que hay algo malo en mí, es que yo no tengo pues derecho a tener una relación sana, es que pues me tienen que siempre engañar los hombres o las mujeres cuando se trata de un hombre. Pero el punto es que
hubo algo que no se entendió en la primera tormenta, que no se cambió, que no se corrigió, y permitimos que sigan y sigan pasando estas tormentas, dañando todo lo que hay a su alrededor, lastimando aún más su corazón y llevándonos como mujeres a armar estos muros de rebeldía o de rechazo, que lo único que van a hacer es traer más dolor. Destruir la vida y muchas veces truncar esos propósitos eternos que de Dios hay para nosotros, que si bien Dios los llega a cumplir, pues nos van a costar más dolor y tal vez mucho más el tiempo. Y quería mencionar una palabra que como cristianos usamos mucho para darnos ánimo y darnos esperanza, pero es cierto. Es Romanos 8, no es 28. Un cliché, no es una verdad. Es una verdad, y de eso se trata, de que esas son las verdades que tienen que venir a aconsejarnos, a alentar nuestro corazón, a mostrarnos la salida. Y el conocido versículo de Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y aquí yo veo es la misericordia de Dios, porque si bien no quiere decir que es que Dios nos manda esas situaciones, sino que muchas de ellas son las que nos buscamos, ¿cierto? Dios sí las dispone, sí las convierte, sí las trae a que sean útiles a nuestra vida como un propósito, ¿sí? Y el verso 31 nos dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y al verso 35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y creo que esta verdad tiene que estar en nuestro corazón para ayudarnos a sostener en medio de esas tormentas, en medio de esas dificultades. Su amor es más grande, es más fuerte. Él no nos abandona, Él no nos deja. Él está caminando con nosotros en medio de estos procesos, en medio de estas pruebas, porque sí hemos sido llamados para Él y por Él para cumplir un propósito eterno. Esto realmente es lo que nos lleva a tener esa paz, ese gozo en medio de las tormentas. Saber que su salvación está dispuesta para nosotros, está siempre con el propósito de llevarnos a bien, a esa paz, a ese bienestar, del cual pues lo que Dios hace es enseñarnos con su amor, con su ternura, pero también con su firmeza. Y para que podamos edificar este muro de salvación, necesitamos recordar, imprimir en nuestra mente, grabar en nuestro corazón que la piedra fundamental, la base de este muro tiene que ser Cristo. Tiene que ser quien del cimiento. Si no cimentamos en Él como la roca, pues como lo hemos venido diciendo, vendrán los vientos, las tormentas y van a destruir nuestra vida y nuestra casa. Claro, y quiero comentar en esto algo muy importante de lo que acabamos de leer en Romanos 8, y es que su amor es el que nos manifiesta ese
esa seguridad y esa esperanza, porque si no estamos basados en el amor de Dios, vamos a salir buscando, bien sea en la rebelión o bien sea en el rechazo, ese faltante. Pero si entendemos que en el amor de Dios estamos, es decir, completos, ese es nuestro fundamento, esa es nuestra roca, esa es nuestra piedra, porque no va a dejar de ser, va a permanecer. Entonces, eso nos da seguridad. Sí, y ¿qué más muestra del amor de Dios? ¿Qué mejor muestra que el que Cristo haya decidido entregar su vida para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados, para quitarnos la esclavitud al pecado en la que andábamos y para darnos la esperanza de la vida eterna? Entonces, leemos en 1 Pedro 2, 4 y 5, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Cristo es nuestro fundamento, Cristo es nuestra piedra principal. Y como hay varios pasos para edificar nuestro muro de salvación. Y el primero es la revelación, esta que ya hemos recibido a través del Espíritu Santo, que la leemos a través de la palabra. Y también la escuchamos en las diferentes maneras que Dios nos habla, a través de la creación también nos habla, pero esta revelación, cuando queremos edificar nuestro muro y quitar los otros muros equivocados, esta revelación nos muestra, nos hace la radiografía de nuestro corazón y nos dice: mira, esto está mal, esto está pasando. Yo recuerdo, y esa es como parte de lo que el Señor me ha mostrado en mi vida, y es como lo hablábamos en Cautivante, esos pactos. Y yo tengo que ser fuerte, y yo tengo que ayudar a las personas, y yo tengo que ser fuerte, y ese yo tengo que ser fuerte en cierto sentido está bien, pero cuando mi fuerza está en mi fuerza, en mí misma, ahí ya me equivoqué. Tiene que estar, como se los mencionaba yo, Efesios 6:10, en la fuerza del poder de Dios, la fuerza de su Espíritu. Entonces, Dios nos va mostrando aquellas cosas que están mal. Y debemos ser sensibles y sabios, como lo dice Santiago: si nos falta sabiduría, pidámosla, para identificar aquello que debemos cambiar, aquellos ladrillos que debemos quitar de nuestro corazón porque están edificando mal nuestro muro, y tomar decisiones. Y ese es el segundo paso, el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento tiene que haber un cambio radical. Y aquí yo no me refiero al arrepentimiento para conversión, sino en el arrepentimiento de santificación en el que estamos permanentemente, porque nuestra vida tiene que ser o estar en un proceso de santificación continua. ¿Y qué es eso? Pues vivir la vida piadosa de la que nos habla la palabra de Dios, agradando a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en cada cosa que nosotros hacemos. Necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos reconocer aquellas mentiras o que estamos diciendo o que estamos creyendo. Necesitamos trabajar para salir de ahí, trabajar para que lleguemos al siguiente paso de este muro, en la construcción de este muro, que es la liberación de todas esas cosas que no nos traen bien, que no nos permiten seguir caminando y edificando nuestro muro en Cristo. Y esa liberación la damos a través del perdón. Hemos hablado en otras ocasiones del perdón, y perdonar es soltar. Es ya no seguir cargando ese peso que otro puso sobre mí, pero que yo he decidido llevar, que yo decidí seguir teniendo en mi vida. Algo que me esclaviza a llevar eso, que realmente quien se ata y se esclaviza somos yo. Cada uno de nosotros. Leía o escuchaba, no recuerdo, en alguna parte, que el perdón no es una emoción, el perdón no se hace por emociones, el perdón es por decisión. Así es. Yo decido perdonar. Como lo es el amor también. No porque el otro lo merezca.
sino porque yo lo necesito. Lo necesito. Yo perdono y suelto. Y de esa manera me empiezo a liberar y sigo edificando mi muro de salvación en Cristo. El siguiente paso es reconocer las estrategias de Satanás, porque Satanás nos ataca de diferentes maneras. Él sabe en qué área podemos estar débiles, en cuáles son esos pecados pasados que todavía nos siguen persiguiendo. Que están sin confesar, que están sin asuntos sin resolver todavía. Heridas que no han sanado y que cuando algo pasa las abren y nos damos cuenta de que no había sanado, sino que era una sanidad ficticia, una sanidad falsa. Y por debajo sigue la herida abierta, sigue la infección creciendo, pero ahí es cuando, al reconocerlo, al permitir que el Señor nos haga su obra sanadora en nuestra vida, pues vamos a evitar toda esa intimidación, esas formas en las que Satanás nos lleva a tener temor, confusión, engaño, a traer culpas falsas, a traer pensamientos negativos, culpa que no existe. Y aún esos falsos amigos, de esos falsos profetas de los que hablabas en el podcast pasado, que en lugar de ayudar se convierten en esos mensajeros de Satanás que nos hunden más. Después el siguiente peldaño, el siguiente paso es renunciar. Necesitamos renunciar a todas esas mentiras, a todos los pactos, a creerle a Satanás para creerle a Dios. Una de las cosas que de pronto se nos es muy difícil y es luchar en la mente, ¿no? Los pensamientos. Y decía cómo necesitamos, en Romanos 12 dice, necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Tiene que ser renovada en Cristo Jesús para así poder comprender la voluntad de Dios, poder vivir la fe que Él nos ha dado para esta clase de vida a la que hemos sido llamados, y poder discernir cuando es la voz del enemigo, trayendo engaño, mentira, como confundiéndonos acerca de lo que Dios nos ha dicho, pero Él nos trae esa confusión, y es en Filipenses también 4, cuando dice que en todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que al nombre, en lo que sea digno de alabanza, en eso pensar, porque fácilmente nos engaña el pensamiento. ¿Y a qué nos arrastra? A dudar de Dios, a tomar decisiones equivocadas, a culpar a otros, a tener una venda en nuestros ojos que no nos permite ver también que tenemos responsabilidad de nuestros actos. Entonces, esa parte que tú estás mencionando de ese peldaño de la renuncia. Pero Kate, después de renunciar viene lo que tú estás diciendo, renovar nuestra mente. Sí. Porque no podemos tener, como lo dice la palabra, meter vino nuevo en odres viejos. Debemos tener un odre nuevo y nuestra mente tiene que renovarse. Así es, para que entre el espíritu de la palabra, que es la verdad, y esta nos haga verdaderamente libres. Y de ahí la importancia de memorizar la palabra de Dios. Mire, una de las mentiras grandes, yo no me voy a cansar de repetirlo, lo digo en las clases de la escuela bíblica, lo digo en las citas o en los acompañamientos personales, eso de que yo no puedo memorizar, que a mí me cuesta memorizar, eso es toda una mentira de Satanás para que nosotros no podamos renovar nuestra mente. Así que necesitamos resistirnos y buscar. Cada uno tiene diferentes maneras de aprender. Es cierto que no todo el mundo aprende repitiendo. Algunos aprenden con imágenes, otros aprenden escribiendo. O sea, encontramos la manera, pero memorizamos para cambiar y renovar nuestra mente. Y por último, el último peldaño, cuando ya queremos que el muro de salvación sea una realidad en nuestra vida, es reconstruir. Y en esta reconstrucción, que es como nuestra meta,
reconstruimos nuestra relación con Dios. A partir de todo lo que nos ha pasado, vemos a Dios de diferentes formas, fortalecemos nuestra fe en Él, no aceptamos más engaños del enemigo, sino que vivimos en dependencia del Espíritu Santo. Esa es la única manera en la que nosotros vamos a tener ese muro de salvación que es el correcto, que debe estar en nuestro corazón para que nuestra vida sea como Dios espera que la tengamos, pero además para que cuando vengan esos tiempos de tormenta fuertes podamos experimentar paz. Así es. Hemos visto entonces que las paredes o las murallas que construimos para protegernos en realidad pueden convertirse en la forma en que nos roban la vida y la esencia misma de ese corazón que Dios en cada una de nosotras como mujeres diseñó para que sea en la belleza de Cristo, en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo, pero que por sí mismas, si andamos construyendo esas maneras de protegernos, en realidad lo que estamos haciendo es apartarnos de ese diseño, apartarnos de ese propósito eterno de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros protegernos de las tormentas que no van a faltar en nuestra vida sin que destruyan esa muralla que Cristo ahora ha venido a establecer en nosotros? O sea, ¿cómo podemos hacer? Pues no va a ser de otra manera, sino que Él sea el fundamento de nuestro muro, que Él sea el que edifique nuestro muro en cada uno de estos ladrillos, por así decirlo, que tú acabas de mencionar, que tiene que ver con la confesión, con el arrepentimiento, que tiene que ver con la liberación, que tiene que ver con la renuncia, con la renovación de nuestra mente y con la reconstrucción total. Total. Entonces, ¿cómo vamos a resistir en las tormentas de la vida? Solo cimentadas en Cristo. Solo en el cimiento del muro de la salvación que Cristo levanta en nuestra vida, con su palabra, que esa es la plomada que viene a medirnos realmente cómo se está levantando el muro de protección. Si es una protección basada en mis emociones, basada en mis necesidades o en mis deseos, o está basado ese muro en la palabra de verdad y de la salvación. Ay, Kate, nos queda, pues tenemos todas las herramientas. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios está para nosotras. No podemos permitir tampoco que la mentira de yo no puedo, de yo no soy capaz, esté en nuestra vida, sino recordar que en Cristo somos fuertes, que en Cristo estamos en Cristo, ya no estamos solas, el Espíritu Santo es el que nos controla y esa es nuestro llamado, esa es nuestra meta en estos momentos, confiar en Él para experimentar paz en medio de la tormenta. Así que a todas las que hasta aquí han llegado con nosotras en este podcast, en estas series, pues les animamos ahora como el hombre sabio a poner en práctica las herramientas para llegar a ser esas mujeres sabias, esas mujeres cautivantes, esas mujeres que invitan, que inspiran, que animan, que nutren, que ayudan, que dan vida, porque tenemos la vida de Cristo y eso es lo que vamos a ofrecer. Bendiciones, oramos para que Dios y el Espíritu Santo nos den toda la convicción que necesitamos en estas herramientas que hemos recibido. Padre, te damos muchas gracias por la vida de cada mujer que dispone su corazón, que se deja ser examinada con tus palabras, que se deja llevar a la intención del Espíritu y por el Espíritu, Señor, poder llevar el corazón ante tu palabra como esa plomada que sabe medir en qué está basando el muro de su corazón, sobre qué lo está levantando
sobre las reacciones, las acciones, determinaciones que el corazón toma, Señor, sean basados en tu palabra, sean basados en tu verdad y sean basados en tu amor, porque esto es lo que nos va a guardar y nos va a salvar de caer en el engaño, de levantar nuestra vida con muros falsos, en el rechazo o en la rebelión. Pero Señor, nuestro corazón está delante de ti para que seas tú habitando y trayendo tu luz y tu verdad que nos llevan a vivir ese propósito eterno para el cual tú nos diste el corazón. Ser como tu Hijo Jesús. Ese es nuestro gran deseo, nuestro propósito y nuestra meta a llegar. Que podamos confesar, que podamos creer y podamos confiar plenamente. Esta es nuestra oración, y que nos des las fuerzas de la voluntad, del dominio propio para llevar a cabo la práctica de estas herramientas que hasta aquí hemos recibido. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén.